Hola, 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 muy buenas. Esta vez vamos a empezar la siguiente parte del video. En este caso, pues ya había grabado el video, pero pues se borró. Entonces, en este caso, pues ya utilizaré pues lo que ya tenía en el video anterior, porque no lo voy a hacer de nuevo. Entonces, lo primero que para hacer los siguientes ejercicios, vamos a necesitar esto, para hacer el ejercicio número D, vamos a necesitar pues estas definiciones. La definición de producto cartesiano que me dice que si X, Y pertenece a times cruz B y entonces X pertenece a, bueno, es equivalente a decir que X pertenece a y Y pertenece a B. La otra es que si una A pertenece a la diferencia, entonces por definición de diferencia, X pertenece a y X no pertenece a B. ¿Listo? Entonces empecemos el ejercicio. ¿Listo? Entonces, entonces agarramos un sea un X, Y que pertenezca a A plus B inter, o sea, veamos, como estamos probando una igualdad de conjuntos, veamos que si agarro uno acá, va a estar acá, y si agarro acá, pues va a estar acá. ¿Listo? O veamos si agarro uno acá, esto va a ser equivalente a agarrar uno acá. ¿Listo? Entonces, sea X, Y que pertenezca a este pedacito de acá, ¿no? A cruz B, inter C cruz D. Entonces, por definición de intersección, voy a tener que X, Y pertenece a cruz B, o bueno, a cruz B, y X, Y pertenece a C cruz D. ¿Listo? Acá. A C cruz D. ¿Listo? Hasta ahí bien. Esto es por la definición de intersección. Ahora, ¿qué pasa si X, Y pertenece a A cruz B? Nosotros siempre intentamos como desglosar para poder intentar hacer distributivas, conmutativas, todo lo que necesitemos para llegar a esto. Entonces, veamos qué significa esta partecita acá. Si X, Y pertenece a cruz B, por la definición de intersección vamos a tener esta cosa de acá. E igualmente con este pedacito, ¿no? Entonces, por definición de producto cartesiano, nosotros tenemos que X pertenece a A y que Y pertenece a B. Y X pertenece a C, no pongo entre paréntesis porque estamos trabajando todo con Y, entonces no es necesario. Y Y pertenece a D. ¿Listo? Definición de producto cartesiano. Ahora, vamos a ver qué significa que pertenezca acá ya teniendo todo desglosado. Pues veamos. Que X pertenezca a esta partecita acá significa que X, Y pertenece a esto y X, Y pertenece a eso. ¿Qué significa que X, Y pertenezca a eso? Que X pertenece a, cosa que tenemos, y Y pertenece a D, cosa que tenemos, y acá significaría inter, o sea que X, Y pertenece acá. X pertenece a C, que es lo que tenemos acá, y Y pertenece a B, que es lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Organizarlo por una conmutativa. Y con eso tenemos esto de acá. Organizamos este con el que necesitamos, que es este de acá. Y X que pertenece a C con este de acá. Con Y pertenece a B. Ahí, disculpen ahí un momentico. Listo. Esto simplemente por la conmutativa. Y vamos a poner acá asociativa. Y asociativa. ¿Listo? Entonces, continuemos. Ahora, ¿qué hacemos? Pues que X pertenezca a y pertenece a D, eso es la definición de producto cartesiano, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer el producto cartesiano de este y el producto cartesiano de esta parte de acá. ¿Listo? Entonces, tenemos esta de acá. Que X, Y pertenezca al producto cartesiano entre A y D y X, Y pertenezca al producto cartesiano de C y D. Nótese que es el mismo elemento, ¿no? X, Y X, Y. Por tanto, después de hacer esto podemos hacer la intersección. Y nos quedaría de la siguiente manera. Que X, Y pertenece a cruz D inter C cruz D. Y eso sería definición de intersección. Ahora veamos si nos podemos devolver, ¿no? Entonces, si X, Y pertenece a esto y acá, ¿quiere decir que X, Y pertenece a esto? Sí, por definición de intersección se puede. Ahora, si X, Y pertenece a esto y X, Y pertenece a esto de acá, por definición de producto cartesiano, ¿yo puedo llegar a esto? Sí, efectivamente. Yo puedo llegar a esto.
Y vamos a tener esto acá. Si yo llego a esto, yo quiero decir que esto se puede de aquí a acá. Pues por supuesto, eso es simplemente conmutativa y asociativa. O sea, quitándole pues lo entre paréntesis y conmutando. Entonces se puede. Y por último, si yo tengo esto ya organizado así, ¿significa que es el producto cartesiano? Por supuesto. Y si tengo esto de acá, ¿significa que es el producto cartesiano de esto? Sí. Y la i que queda ahí. ¿Y qué es esto? El mismo elemento. Hay una i, mismo elemento, quiere decir intersección. Entonces sí nos podemos devolver. Por tanto, efectivamente son iguales. Entonces, veamos ahora los ejercicios del punto número 2. Sean A, B, C, conjuntos cualesquiera, demostrar que se cumple todo esto. O sea, conjunto cualquiera, incluyendo el vacío y todo ese montón de cosas. Entonces, nosotros si queremos probar esta parte de acá, ¿qué tenemos que probar? Que si agarramos un elemento acá, como es una igualdad de conjuntos, ese elemento tiene que estar acá. Y si agarramos un elemento acá, ese elemento tiene que estar acá. O si agarramos un elemento acá, eso es equivalente a agarrar un elemento acá. ¿Listo? Que suele pasar mucho con las igualdades que no tienen condiciones. Condiciones como que A sea igual a vacío y B sea igual a no sé qué. Esas son condiciones que hacen que de pronto uno no pueda hacerlo con equivalencias. Entonces, vamos acá. Agarremos un elemento acá. Veamos el producto cartesiano de esto. Porque producto cartesiano, interproducto cartesiano da producto cartesiano. Entonces, sea x, y que pertenece a el producto cartesiano de A y A en A, inter el producto cartesiano de B en C. ¿Listo? Lo que está más afuera es la intersección, pues la intersección agarra estos dos al mismo tiempo. Entonces empezamos desglosando con la intersección. Entonces, por definición de intersección, quiere decir que pertenece a A cruz A y que X, Y pertenece a B cruz C. ¿Listo? Definición de intersección. Pero un momento acá. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues terminemos de desglosar el producto cartesiano. Y por definición de producto cartesiano esto me queda de la siguiente manera, ¿no? Que X pertenece a A y Y pertenece a A, que es esa parte de acá. Como es una Y, pues no le pongo entre paréntesis, ¿no? Y X, Y pertenece a B cruz C, pues implica que X pertenece a B y Y pertenece a B. No es necesario poner entre paréntesis porque todos son Y. Y esa es la definición del producto cartesiano. ¿Listo? Ahora, teniendo todo desglosado, nosotros debemos ver qué es lo que queremos llegar al final con esta parte de acá. ¿Qué significa que X, Y pertenece acá? Como el producto cartesiano es esto, quiere decir que X pertenece acá y Y pertenece acá. O sea, X pertenece a A y X pertenece a B. Veamos si eso es lo que tenemos acá. X pertenece a A y X pertenece a B. Listo. Tenemos esta partecita. Y, por definición del producto cartesiano, Y pertenece a A y Y pertenece a C. Y pertenece a A y Y pertenece a C. Con esto sabemos cómo debemos organizar. Para que nos quede de la forma conmutativa, nos quede de la siguiente manera. X pertenece a A y X pertenece a B. Para que se genere esa intersección. Y Y pertenece a A y Y pertenece a C. Aquí yo voy a haber puesto, puedo ponerlo entre paréntesis para que se diferencie. Listo. Y esto simplemente sería pues asociativa, ¿no? Sin más. Y poner acá asociativa. Listo. Ahora, ¿qué tenemos acá? Esto es la definición de intersección, cosa que no sale acá. Y también esto hace parte de la definición de intersección. ¿Listo? Ahora, llegamos a este pedacito de acá, la intersección. Ahora vemos que X pertenece a este elemento y Y pertenece a este elemento. Esto son dos elementos distintos, por tanto puedo hacerlo con producto cartesiano. Me queda que X, Y pertenece a A inter B cruz B inter C. Esta es la propia definición del producto cartesiano. Por tanto, vamos a ver si eso fue a lo que queríamos llegar efectivamente. Entonces, ya hicimos a un lado de la igualdad. Ahora veamos si nos podemos devolver. ¿Producto cartesiano es esto? Sí.
Intersección. Ajá. Bueno, ajá. Definición de intersección es esta parte de acá y definición de intersección es esta parte de acá. Sí, esto es pura definición de intersección. Ahora, acomutativa y asociativa es esto. Sí, quítelos entre paréntesis y solamente comuté. Muy bien. Ahora, esto es la propia definición de intersección. Bueno, si agarro yo este pedazo de acá, disculpa, intersección no. Si agarro este pedazo de acá, esto es producto cartesiano, cosa que me lleva a este pedazo de acá. Y si agarro ese pedazo de acá, llevo acá, eso también es producto cartesiano, por tanto, sí es una equivalencia y se puede. Y por último, si x, y pertenece a y x, y pertenece a este algo, entonces pertenece a la intersección, sí. Entonces, como nos podemos devolver, es una equivalencia. ¿Listo? Con eso, pues podemos decir que terminamos el ejercicio. Demostramos eso. Ahora, veamos qué pasaría en este caso. ¿Listo? Veamos, este sí se ve un poco más largo, pero no nos debemos asustar. Casi siempre va a ser desglosar y mirar a qué queremos llegar, ¿no? Entonces, primero, tenemos que probar una igualdad, por tanto, si agarramos uno acá, tenemos que probar este de acá. Y si agarramos uno acá, podemos probar que este acá. O una equivalencia entre estos dos. También se puede. ¿Listo? Entonces, por si acaso, uno de mis estudiantes me habló de que la negación de esto, pues también se puede hacer con negación, ¿no? Demostrar, pues, por contradicción y que esto va a dar falso, ¿no? Otra forma de hacerlo, sin necesidad de hacer contradicción, es también pensar de que si esto es verdadero, o sea, que esto sea igual a esto, esta es una demostración directa, por decirlo así, entonces yo puedo llegar a que esto, si el contrario va a ser falso, la negación va a ser falsa, la negación de todo va a ser falso, entonces hacer esto con pura equivalencia voy a llegar a algo verdadero, no sé qué, pero voy a llegar a algo verdadero. ¿Listo? Y con eso también lo demostraría, ¿no? Si lo quieren pensar de esa manera. Yo pues voy a hacer una demostración directa, que es agarrar uno de acá y mirar si es esta acá y ver si me puedo devolver. ¿Listo? Entonces, sea x, y que pertenece a A cruz B y menos C cruz C. ¿Listo? Eso se va a hacer la hipótesis. ¿Qué significa que x, y pertenece acá? Miren que acá lo que agarra es la diferencia, que agarra estos dos al mismo tiempo. Entonces, vamos a hacerlo por la definición de diferencia. ¿Y qué me dice la definición de diferencia? Que si x, y pertenece a A cruz B y x, y no pertenece a C cruz D. Entonces, veamos qué significa esto. Por definición de producto cartesiano, voy a llegar que x pertenece a A y y pertenece a C. Y por definición, también es definición de producto cartesiano, ¿no? No a decir, definición de la negación de producto cartesiano. Pues sí, también, ¿no? Pero pues es la propia definición de producto cartesiano de igual forma, porque es una equivalencia, recuerde. Como es una equivalencia, pues yo puedo decirlo también con la negación, por contrarrecíproca, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, bueno, la equivalencia cumple la recíproca. Entonces, voy a llegar a esta parte de acá. Que x pertenece a y y pertenece a B por definición de producto cartesiano. Y x no pertenece a C o y no pertenece a C, que es definición también de diferencia del producto cartesiano. Disculpa. Y llego a esta parte de acá, ¿no? Ahora, a mí qué me interesa. Aquí es donde depende las cosas, ¿no? Porque esto es una i. Yo puedo distribuir nada más. Como esto es una i con una i, porque todo esto son i, es como si esto no hubiera entre paréntesis, yo podría nada más distribuir este con estas cosas de acá, o este con estas cosas de acá, o puedo distribuir todo, es decir, todo esto con estas cosas de acá, ¿no? Entonces yo voy a hacerlo según lo que yo necesite. ¿Qué necesito? Si yo distribuyo, si yo distribuyo solamente esto, ¿qué pasa? Me va a quedar que x pertenece a, o sea, va a ser a, y
algo que me relacione, es decir, una intersección, yo qué sé, una I. Va a haber una I por ahí. Y voy a tener que B está relacionado con C y con C. Con no C. ¿Eso me sirve? O sea, que X está relacionado con A. Y Y está relacionado con B, con no C y C al mismo tiempo, en un solo pedazo, no me conviene por lo que veo. Si agarro este, pues va a pasar lo mismo que con este, ¿no? ¿Qué pasa si agarro a todo? Si agarro todo, voy a tener entonces que X esté relacionado con A, que A y B estén relacionados con no C, cosa que pasa por acá, y que A y C y B estén relacionados con no C otra vez, o sea, cosa que pasa por acá, ¿no? Entonces, por tanto, esa es la que más me conviene. ¿Listo? Entonces es la que voy a utilizar. Por tanto, voy a hacer distributiva de todo esto con este pedazo de acá, ¿no? Y después distributiva de todo esto con este pedacito de acá. Y con eso me queda esto de acá. ¿Listo? Simplemente por distributiva, ¿no? Por favor, verifiquen. Yo no le puse entre paréntesis porque todos estaban trabajando con I y no me parece necesario, ¿no? Después reúno lo que es necesario. Pues, ¿qué quiero llegar acá? Vamos a ver. Ya tengo esto literalmente ya desglosado, por decirlo así. Es como su forma extensa. Entonces, veamos qué tenemos acá. Si X, Y pertenece acá, ¿qué implicaría? Que X, Y pertenece aquí o X, Y pertenece aquí, ¿no? ¿Qué significa que X, Y pertenece acá? Que X pertenece a A y X no pertenece a C y Y pertenece a B. Entonces X pertenece a A y X no pertenece a C, o sea, lo tengo acá, y Y pertenece a B, ¿no? O sea, justamente este pedacito. O, que es la unión, X pertenece a A, o sea, está bien, y Y pertenece a B y Y no pertenece a C, ¿cierto? Cosa que tenemos acá. Entonces solamente organizamos y hacemos una asociativa para que se vea muy bonito nada más. O sea, por florear esto para que se vea hermoso. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Esto qué es? Definición de diferencia, ¿no? ¿Y esto qué es? Definición de diferencia. Entonces tengo esto acá. Y ahora, ¿esto qué es? Si X pertenece a esto y Y pertenece a eso, esto es definición de producto cartesiano. Entonces, es el producto cartesiano de entre estos dos. O el producto cartesiano también de estos dos. Y como esto es una O, entonces esto es definición de unión. Pues es el mismo elemento en esto o el mismo elemento en esto, ¿cierto? Entonces, definición de unión y llegamos a esta parte de acá. Que es que justamente lo que queríamos probar. Ahora veamos si nos podemos devolver. ¿La O vale esto? Sí. ¿El producto cartesiano vale esto? Sí. ¿La diferencia vale esto? Sí. ¿La conmutativa asociativa vale esto? Pues una equivalencia. Sí. ¿La distributiva inversa o distributiva vale esto? Sí. Y además de eso, yo puedo llegar de esto a esto, por supuesto, por definición de producto cartesiano. Correcto. ¿Y esto qué es? Definición de diferencia, porque si pertenece acá y no pertenece acá, entonces me lleva a esto. Por tanto, sí. Todos son una equivalencia, por tanto yo puedo decir que estos dos son iguales. Y con eso terminamos el video de hoy. Muchas gracias para los que estuvieron viendo. Espero pues hacer los siguientes ejercicios. Y me van comentando si hay alguna duda, inquietud o algo en específico que quieran resolver. Muchas gracias. Hasta luego. Bye bye.